Tenemos el enorme placer de este programa debut de domingo de tener al aire al doctor Nelson Castro. ¿Cómo le va, Nelson? ¿Cómo anda? Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bella tarde de domingo. Un gusto estar con todos ustedes, ¿eh? hola Nelson, Hola, un Nelson. placer. ¿Qué Muchas tal? ¿Cómo están? gracias. ¿Bien? Muchas gracias. Un placer tenerte en este primer programa de Contacto Digital de domingo y también anticipando la nueva programación de Rivadavia que arranca. Me imagino que igual, a pesar de tantos años en el medio, siempre los debuts generan algún tipo de expectativa, ¿no es cierto? No, por supuesto, y siempre obviamente el entusiasmo de las cosas nuevas, más allá que somos los mismos que estábamos trabajando en estos 4 años que marcaron el renacer de Rivadavia, toda esta reestructuración siempre genera un aire de renovación, ¿no? Y por supuesto estamos todos muy felices de ser los protagonistas junto con la gente de la radio, que significan operadores, locutores, productores y demás, de todo este emprendimiento de esta nueva Rivadavia. Bueno, el agradecimiento por cortarte. Primero, es posible el final del almuerzo del domingo, tal vez el comienzo de una siesta, aunque no conozco tanto tus costumbres. Y por otro lado también, preguntarte qué importancia le das vos al clima de trabajo, ¿no? A los diferentes equipos que conformaste, que lideraste, ¿no? ¿Qué tiene de particular eso del clima de trabajo que muchas veces genera la magia, ¿no? Frente a tener que solucionar problemas al aire o tener que hacer una nota difícil. ¿Qué valor le das vos a eso? Muchísimo, un valor primordial. No se puede trabajar en ningún medio, en ninguna actividad, mucho menos en los medios de comunicación, radio, televisión, diarios y demás, si no hay un buen clima de trabajo, ¿sí? Porque todo eso el oyente lo percibe de una manera clara y patente, ¿no? Cuando el equipo de trabajo es tal y hay afecto, hay empatía, hay buena relación entre ellos, eso tiene un reflejo automático en la calidad del programa que es, ¿no? Cuando eso no se da, la magia no existe y el público la detecta inmediatamente, ¿no? Así que para mí ha sido siempre un tema fundamental el de marcar esta importancia del equipo que significa no solamente una buena relación entre todos, sino saber que todos son importantes. Es importante el locutor, la locutora, es importante el productor, la productora, es importante el operador, la operadora, es importante el movilero, la movilera. Es decir, esto es para mí fundamental, más allá de cuánto tengan de participación. ¿Sí? Yo siempre digo, yo cuando comenzamos, siempre cuando comienzo una nueva etapa, con los equipos comparto un video de la Orquesta Filarmónica de Berlín ensayando el bolero de Ravel, ¿no es cierto? Para demostrar que todos son importantes, Wow. más allá de cuál sea la partitura que tengan, la partichela, porque sin esa participación individual el todo no existe. Nelson, ¿cuál crees que es la importancia del líder, de la cabeza en el equipo? Mira, es fundamental. Y este es un tema muy interesante la palabra que vos utilizás, ¿no? Porque el líder tiene carácter de tal cuando conduce, no cuando manda. Claro. Digamos, el líder conduce, ¿no? Por eso esta imagen que yo tengo del director de orquesta, ¿no? Así están todos y todos son sujetos de respeto y valoración. Y lo que hace el líder es precisamente esmerarse para que cada uno se luzca, ¿no es cierto? Y para que la parte que le toca a cada uno resalte. Sí, importante. Ese es el líder. El líder se encarga de resaltar los méritos de todos, ¿no? No de aplacarlos, de ser el único a expensas de que nadie tenga ningún protagonismo. Así que para mí ese es un punto muy importante, Mariana, que aplico en cada uno de mis ámbitos de trabajo y estoy muy feliz con los resultados que esto tiene en cuanto a que efectivamente todos se sienten cómodos y efectivamente lo que recibe el público es un producto de calidad. Doy fe, Nelson, porque tuve el gusto y el placer de trabajar con vos en alguna oportunidad, así que doy fe que es real y totalmente cierto lo que estás manifestando. Totalmente Sabe que el cierto. gusto fue mío. Nelson, y hablando de liderazgo, ¿no? ¿Cuánto se puede decir de algunos argentinos que están en posiciones de liderazgo y que de pronto ejercen ese lugar más dando órdenes que conduciendo, ¿no? Que son dos cosas Bueno, completamente distintas. ¿Y qué se puede eh, aprender
de la política en ese sentido, ¿no? Mira, hoy estamos viviendo un momento desafortunado, desangelado desde ese punto de vista, Mm, ¿no? Porque hay una idea en toda la dirigencia política en general, no solamente en la que hoy es actual gobierno, sino en las que fueron, no en estos últimos 20 años, de que para liderar hay que mandar. Mandar significa, digamos, una actitud imperativa, tenés que hacer esto, significa no tener que escuchar. Está esta idea falsa de que si vos dialogás con el otro sos débil, y ese es un error garrafal, realmente que hoy está teniendo consecuencias en la Argentina desde el punto de vista inclusive cultural de la vida mm. social, ¿no? Vos no te sentás a hablar hoy con alguien que piensa distinto, ¿no? Y ese es un problema muy preocupante que tiene la Argentina, muy deteriorante de su calidad de debate político, porque hoy como tal el debate político no existe, existe la imposición, ¿no? Mi Nelson, idea es esta y yo quiero que esto sea lo que se haga. a esto que te referís, ¿esto viene de la grieta? O sea, ¿tiene que ver con, en el ámbito político, esta grieta que venimos padeciendo en los últimos años largos los argentinos? ¿O es anterior? ¿Se entiende la pregunta? Sí, Ah, sí, esa por parte, supuesto. a ver, No, no, exactamente, está clara. La Argentina tiene ese sesgo, lamentablemente. Bueno, por eso hubo golpes de Estados en la Argentina y se interrumpió la democracia. Habíamos logrado, a partir de la reinstalación de la democracia, regenerar esa idea que tiene que ver con, yo siempre lo remarco con aquella frase famosa de Balbina Perón, este viejo adversario de un amigo. Es decir, esta condición de adversario se transformó en condición de Mm, enemigo. Vos con el adversario dialogás, y obviamente, competís, ¿no es cierto? Al enemigo lo buscás destruir. claro. Son dos claro. cosas absolutamente distintas. Y esto, en estos últimos 20 años, el kirchnerismo ha tenido un rol capital, y por eso Mm, yo soy tan crítico del kirchnerismo, de instalarlo. Y lamentablemente, desde los sectores opuestos, también se ha instalado mm. en muchos esta idea, ¿no? Por lo tanto, hoy es un problema que tiene la Argentina. Lo que vimos en esta semana en el Congreso fue algo patético, pero es el reflejo de lo que está pasando, ¿no es cierto? Ahí no hubo un debate, hubo una perorata de cada uno interesado en ver cómo hacía cámara, fijaba su posición y demás, y después no le interesaba para nada ni siquiera escuchar al otro. Y Nelson, este es un problema ¿y que hoy tiene la la Argentina. grieta es una convicción o es un negocio? ¿No? Porque también hay que No, establecer la ahí que a alguna grieta, gente le sí, conviene de pronto generar esa sí, relación amor-odio o enemigo, como bien efectivamente. decís, ¿no? Efectivamente. Vos con la grieta podés acumular poder. Mm, Ahora, gobernar es otra cosa, ¿no? Entonces vos con la grieta podés ganar elecciones. Macri ganó elecciones, Cristina ganó elecciones y demás. Pues tiene que ver cómo gobernás. Son dos cosas absolutamente distintas, ¿no? Y lo que estamos viendo es que gobernando con ese concepto de grieta, claramente lo que resulta es el fracaso. Y ese es un problema. Hoy el gobierno de Milei tiene propuestas que son realmente muchas de ellas interesantes y necesarias. ¿Quién puede estar en contra del déficit fiscal? De combatir el déficit fiscal, a esto me refiero, ¿no? ¿Quién puede estar en contra de combatir el déficit fiscal y de buscar el equilibrio? ¿Quién puede estar en contra de una reducción del Estado y sobre todo la reducción a aquellos puestos que son de cargos políticos y demás? Ahora, eh, ese punto, digamos, no convalida que todo lo que se haga está bien. Hay cosas que están mal, ¿correcto? Y eso mm. es el problema que hoy tenemos. Es decir, el que está en el poder cree que todo lo que hace lo hace perfecto, ¿no es cierto? Esta ley del todo o nada, esto no existe en la vida real, no Mm. solamente en la política. Nelson, ¿cuál crees que es la crisis más profunda que estamos viviendo? Porque esto que estás describiendo en el aspecto social, que es muy, muy fuerte y muy profundo,
Pero comparativamente con las distintas crisis que estamos atravesando, ¿cuál es la más, la peor, sí, la más intensa, la más Por fuerte? supuesto, la desintegración social. Ah, La ah. desintegración social representa un problema muy fuerte, ¿no? Cuando vos tenés 40 y pico por ciento de pobreza y mucha de esa pobreza, hay que ver la calidad de pobreza, porque no es solamente no llegar al fin de mes. Pero pobreza hubo siempre, en la Argentina y en el mundo, pero antes ser pobre no te excluía de la vida social, ¿no es cierto? Las familias pobres podían vivir en lugar, no vivían en una villa de emergencia, vivían en un lugar modesto, en la ciudad, sus hijos iban a los mismos colegios que iban todos y demás. Hoy tenemos una calidad de pobreza Ujú. distinta, digamos que en muchos casos es exclusiva, porque tiene que ver con la indigencia. Y eso genera un verdadero problema, porque la desintegración social, digamos, no se regenera con ningún partido político, es decir, exige un trabajo muy profundo desde las bases, ¿no es cierto?, que implica la inclusión, implica lo educativo, lo cultural, ¿no?, el respeto a valores comunes que tiene. Y hoy la Argentina tiene ese verdadero problema. Nelson, ¿cuál es tu mirada sintética, por supuesto, porque como vos bien sabés es radio y, bueno, tenemos ahí los minutos siempre contando. ¿Es tu balance o tu mirada sobre los primeros 2 meses del gobierno de Milei? Y si vos crees que la motosierra le dio de algún modo paso al cuchillo de postre, en el sentido de que parecía que se iba a llevar todo por delante y de Bueno, pronto, bueno, tuvo que, ¿no?, recoger de a poquito la línea de la caña de pesca y, bueno, está viendo por dónde va. ¿Cómo ves vos este evidente cambio que hubo? bueno, efectivamente, ¿no? Por eso yo digo que de la ley ómnibus pasamos a la ley minibús, ¿no? Sí. Y es así que es producto, es lo previsible, es lo Mm. que eh, todos preveíamos que iba a ocurrir cuando se decía que la ley iba a estar sancionada para fin de enero. Mi ley se encuentra con la realidad de la política, ¿no? Y lo peor que puede hacer es ignorarla, ¿no? Insisto, hay objetivos de mi ley que son muy buenos, hay otros que son malos. Todo el Mm. aspecto cultural yo lo critico, ¿no? Porque hay cosas, vos tenés que mejorar las cosas, ¿no? Y esto lo digo porque lo decía siempre. La solución de los problemas en la Argentina no es cerrar todo, el Banco Central, el Banco Nacional, aerolíneas, no, porque si no te quedás sin nada. La solución es hacerlo funcionar bien, como ocurre en otros países, ¿correcto? Y este es el desafío que tiene mi ley. Y la realidad le ha demostrado que esto del todo nada es inaplicable. Nelson, para ir terminando, algo que tiene que ver con vos más personal. A ver, presentador de televisión, escritor, médico, neurólogo, periodista, Pianista. pianista excelso. ¿Qué de todas esas cosas, primero, qué de todo es lo que más disfrutás, a donde más pleno te sentís? ¿Y cuál es tu sueño por delante? ¿Qué te gustaría hacer que todavía no hiciste? Mira, todo lo que hago lo disfruto, se lo agradezco a la vida. No hay una cosa que tenga preeminencia sobre la otra. Tal vez lo que extraño es la posibilidad de ejercer la medicina de una manera más intensa, eso ya no es posible, ¿no es cierto? Mm. Pero todo lo que hago lo hago con enorme placer y yo le agradezco a la vida que me haya permitido acceder a esas cosas que eran objetivos, ¿no?, en mis sueños. Por supuesto que siempre tengo proyectos, ¿no? Realmente, que tienen que ver con lo periodístico. Siempre me apasiona el tema de buscar entrevistas con grandes personajes de la realidad. Me apasiona la cobertura de hechos de trascendencia en el mundo, como así estas coberturas en la guerra. Esos son acontecimientos o proyectos que siempre tengo cuando surgen. ¿Sí? Así como fue la posibilidad de cubrir la guerra en Ucrania, en Israel, y no porque uno disfrute esos hechos que son trágicos, sino desde el punto de vista profesional, de poder llegar a esas cumbres que son para esto. Esas cosas están siempre en mi diario y dependen, por supuesto, de las circunstancias.
Nelson, bueno, se viene obviamente la nueva semana en la programación de Rivadavia, Crónica de una tarde anunciada, y un pase que tal vez se dé con Babi Checopar, ¿no? Por horario, ¿cómo lo ves eso? Pero ya lo hicimos alguna vez, a mí alguna vez me tocó eh, cubrir medias mañanas y entonces Bien, me tocaba hacer el pase con Babi. Me encanta, yo me divierto mucho y a mí me encanta precisamente esto de la amplitud, de sí. poder estar en contacto con gente diversa. Babi Checopar es muy distinto de mí y sin embargo a mí me divierte mucho poder estar con gente que tiene otras formas, otros pensamientos, otros modos. A mí eso me enriquece. Bueno, puro aprendizaje con Total, Nelson total. en estos minutos aquí en Contacto Digital. Nelson, te agradecemos infinitamente el haber estado hoy en nuestro primer programa. Nos conocimos con Mariana acá al aire, así que imagínate lo que puede llegar Qué a ser bueno. hacer un programa de radio conociéndose. Y bueno, mucha suerte para el debut. Y con un gran equipo aquí en Rivadavia, Nelson Castro, una de las voces y uno de los periodistas más importantes que tenemos aquí en esta querida casa. Muchas gracias, Nelson, por estar. Un lujo A tenerte. ustedes, ¿sí? Gracias, Para mí Nelson. el privilegio de haber hablado con ustedes. Les deseo mucha suerte a ustedes también en esta nueva empresa que toman en Rivadavia, este nuevo programa. Les va a ir muy bien. Un saludo para todos y hasta cada momento. Muchas gracias, Gracias. Nelson. Era Nelson Castro. La verdad que estamos así con la panza llena de la conversación. Un placer. Vamos a seguir en contacto digital, por supuesto.